La tormenta azotó Cedar Falls sin previo aviso. La camioneta de Ryan se detuvo con un temblor mientras la lluvia azotaba el parabrisas. Zoe, de 8 años, aferraba su mochila, con los ojos abiertos como platos, observando el agua caer por la calle principal como una cascada. Corrieron hacia la cafetería de Murphy, con el brazo de Ryan protegiendo a su hija del aguacero. Dentro, el calor los envolvió. Los granos de café se mezclaban con el aroma a lana mojada y madera vieja. Una mujer estaba sentada sola en la mesa de la esquina, con su traje gris oscuro impecable a pesar del caos exterior. Sus dedos con manicura aferraban un teléfono como un arma. No me importa lo que pienses. Su voz atravesó el estruendo de la tormenta, fría como el acero invernal. Cierra ese restaurante antes de que acabe el mes. Terminó la llamada con un golpe seco. Cuando Zoe se estremeció, la mujer le entregó una servilleta sin decir palabra. Ryan captó su mirada. Por un instante, algo involuntario cruzó su rostro. Pero ninguno de los dos sabía que ese desconocido tenía el poder de destruir todo lo que había construido. Ryan Mitchell había aprendido a leer las tormentas, no solo las que hacían temblar las ventanas e inundaban las canaletas, sino las invisibles que azotaban la vida de un hombre cuando menos lo esperaba. Arregló el cabello húmedo de Zoe con dedos callosos. Las mismas manos que lo habían trenzado cada mañana durante 3 años desde el accidente de Sarah. La cafetería bullía de clientes desplazados. Sus conversaciones creaban un capullo de ruido blanco alrededor del ritmo constante de la lluvia. A través de la ventana, el restaurante Pete's Corner se alzaba como un faro al otro lado de la calle, con su resplandor amarillo atravesando la tarde gris. Ryan había trabajado en esos fuegos de cocina durante 6 años, convirtiendo la carne picada en sueños y los huevos revueltos en dinero para el alquiler. «Papá, podemos tomar chocolate caliente». La voz de Zoe transmitía esa particular esperanza que los niños de 8 años ejercían como por arte de magia. Sus zapatillas rechinaban contra el suelo de madera mientras ella se balanceaba sobre las puntas de los pies, aún con energía a pesar de la carrera empapada desde la camioneta averiada. La cartera de Ryan se sentía delgada en su bolsillo trasero, pero su sonrisa valía más que los $3,50 que no le sobraban. Él asintió, y ella se lanzó hacia el mostrador como un pequeño torpedo de entusiasmo. La barista, una adolescente de pelo morado y mirada amable, ya sabía lo que pedían. Todos en Cedar Falls conocían la historia de la familia Mitchell, aunque fingían no ver la cuidadosa forma en que Ryan contaba el cambio, ni el orgullo con el que rechazaba las ofertas de ayuda. La mujer de la mesa de la esquina cerró su portátil con un chasquido decisivo que, de alguna manera, sonaba caro. Sus movimientos tenían la precisión de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo, cada gesto económico y decidido. Llevaba la autoridad como una segunda piel, desde la línea nítida de su blazer hasta la forma en que reclamaba espacio sin disculparse. Pero cuando miró a Zoe, algo se suavizó alrededor de sus ojos, una grieta en la armadura que selló rápidamente. Ryan se encontró estudiando su perfil mientras ella contemplaba la lluvia, notando cómo se tensó su mandíbula cuando su teléfono vibró con otra llamada que decidió ignorar. Había una historia escrita en el espacio entre su compostura profesional y el ligero temblor de sus dedos alrededor de su taza de café. La señora Henderson dice, «Me estoy volviendo muy buena con la cursiva», anunció Zoe, deslizándose de vuelta a su mesa con un chocolate caliente que amenazaba con desbordar la taza. Había heredado el talento de Sarah para encontrar alegría en las pequeñas victorias, un don que mantuvo a Ryan anclado cuando el dolor intentaba hundirlo. La crema batida le dejó bigote en el labio superior, y rió disimuladamente al ver su reflejo en la ventana. Al otro lado del café, la boca de la mujer se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa antes de que se detuviera y apartara la mirada. Ryan se preguntó qué recuerdos se ocultaban tras esa máscara de cuidado, qué tormentas le habían enseñado a construir muros tan altos que la amabilidad se convirtió en un lujo que no podía permitirse. La lluvia no daba señales de parar y el teléfono de Ryan vibró con un mensaje de Pete. Las cocinas estaban atascadas.
Me vendrían bien las manos si la tormenta amaina. Era la forma de Pete de ofrecer horas extras sin que Ryan se sintiera como una caridad. El anciano había sido más padre que jefe desde que Sara murió. Entendiendo sin palabras que algunas heridas nunca sanan del todo. Ryan escribió una respuesta rápida, con el pulgar vacilando sobre el botón de enviar mientras observaba a Zoe colorear servilletas con un crayón que había encontrado en su mochila. Estos momentos de quietud forzada eran regalos excepcionales, momentos en los que podía ser simplemente padre en lugar de hombre, corriendo contra las facturas y la hora de acostarse, y la implacable marcha de las responsabilidades. Disculpe. La voz de la mujer tenía un tono diferente ahora, más suave, pero de alguna manera más peligroso. Estaba de pie junto a su mesa, y Ryan percibió un toque de perfume caro mezclado con algo que no pudo identificar. Tal vez tristeza, si la tristeza tuviera aroma. No pude evitar fijarme en tu camioneta. Si necesitas que te lleve a algún sitio, con gusto te ayudaré. Su oferta flotaba en el aire entre ellos, cargada, con la clase de complejidad que hacía que los instintos de Ryan se estremecieran. Pero Zoe levantó la vista con la sonrisa confiada que reservaba para los adultos que la veían, y algo en la expresión de la mujer se agrietó un poco más. La tormenta afuera pareció detenerse, como si el universo mismo contuviera la respiración a la espera de qué pasaría. La mañana siguiente llegó con la claridad nítida que solo sigue a las tormentas violentas. Ryan estaba en el rincón de Pete a las 5:30 de la mañana, sus manos ya moviéndose al ritmo familiar de la preparación. Las cebollas se rendían a su cuchillo en medias lunas perfectas, mientras el tocino chisporroteaba su canción de buenos días en la plancha. El restaurante conservaba el silencio reconfortante de un lugar que había presenciado miles de pequeños dramas humanos, primeras citas y últimas conversaciones, celebraciones y derrotas silenciosas. Pete entró arrastrando los pies a las 6. Su artritis convertía cada paso en una pequeña negociación con dolor. ¿La tormenta causó algún daño a tu casa? Él preguntó, aunque ambos sabían que la verdadera tormenta que se avecinaba no tenía nada que ver con él. Clima. Los ojos del hombre mayor cargaban con el peso de decisiones que no estaba listo para compartir. Secretos que transformarían. Todo lo que Ryan creía saber sobre su futuro. A las 7:15, ella entró. La mujer de la cafetería, ahora vestida con vaqueros oscuros y un suéter color crema que probablemente le había costado más de lo que Ryan ganó en una semana. Se movía con la cautelosa vacilación de quien entra en territorio extranjero, las aristas de su ciudad suavizadas por la incertidumbre. Café, por favor, solo. Su voz no transmitía la autoridad del día anterior, como si la tormenta hubiera arrastrado su armadura profesional y dejado algo más frágil. Debajo. Ryan le sirvió la taza, notando cómo sus manos se cerraban alrededor de la cerámica, como intentaría calentar algo más profundo que la piel. Eligió de nuevo la mesa de la esquina, la misma posición estratégica que ofrecía una vista clara tanto de la cocina como de la puerta. Viejas costumbres, pensó Ryan, preguntándose qué clase de vida enseñaba a alguien a sentarse siempre con la espalda contra la pared. Pete salió de su oficina con papeles apretados en sus curtidas manos, la clase de documentos que lo cambiaban todo de un plumazo. Su rostro reflejaba el cansancio característico de un hombre que había construido algo hermoso y ahora tenía que verlo morir. Ryan, tenemos que hablar. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas en la cuidadosa rutina de la preparación matutina. Los pocos clientes madrugadores continuaron sus conversaciones, sin percatarse de que los cimientos de su ritual pueblerino se tambaleaban bajo sus pies. En la mesa de la esquina, la atención de la mujer se agudizó, aunque fingió mirar su teléfono. Ryan se limpió las manos en el delantal, sintiendo el sabor metálico del miedo mientras Pete señalaba hacia la oficina. Lo que fuera que viniera dolería. Podía verlo en los ojos del anciano. Llevo 43 años dirigiendo este lugar, empezó Pete, con la voz cargada de décadas. La oficina olía a café viejo y sueños postergados,
con las paredes cubiertas de fotografías de tiempos mejores. Mi corazón no lo aguanta más, hijo. Mi cuenta bancaria tampoco. Los papeles sobre su escritorio describían el lento estrangulamiento de las pequeñas empresas en la América moderna. Aumento de los costos, caída de las ganancias, las matemáticas del fracaso. El mundo de Ryan se tambaleó mientras Pete le explicaba sobre los inversores, la oferta de compra, la inevitabilidad del progreso que aplasta los pequeños sueños bajo las ruedas corporativas. Quieren derribarlo, construir un complejo comercial. Lo siento, Ryan. Intenté encontrar otra manera. Las palabras resonaron en el pequeño espacio, rebotando en archivadores y carteles inspiradores descoloridos hasta que se clavaron en el pecho de Ryan como astillas. Cuando Ryan regresó al comedor, sus movimientos tenían la precisión mecánica de la conmoción. La mujer de la mesa de la esquina se había ido, su taza de café abandonada medio llena sobre la mesa. Un billete de $20 yacía junto a él, mucho más caro que el café, cargado con una tarjeta de visita que había olvidado llevar. Ryan cogió la tarjeta, sus dedos trazando las letras en relieve que formaban su nombre, Camille Brooks, Desarrollo Estratégico. El logotipo de la empresa no le decía nada, solo otra entidad corporativa en un mundo lleno de entidades corporativas. Pero algo en la tarjeta abandonada le resultaba significativo, como una pista dejada en un misterio que no sabía que estaba resolviendo. La guardó en el bolsillo de su delantal, donde pareció quemarle las costillas con el calor de la posibilidad o el peligro. La hora del almuerzo trajo consigo su caos habitual, pero Ryan se abrió paso entre ellos como un fantasma. Aparecieron platos bajo sus manos. Los pedidos se sirvieron solos. La familiar danza del trabajo en la cocina continuaba en piloto automático mientras su mente lidiaba con matemáticas imposibles. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando los cimientos cambian constantemente? ¿Dónde se encuentra la esperanza cuando el futuro se siente como un portazo? Entre pedido y pedido, se encontró mirando hacia la cabina de la esquina, esperando ver a Camille Brooks observándolo con esos ojos atentos. El billete de $20 estaba en la caja registradora como evidencia de algo que no podía nombrar, una conexión que se sentía a la vez generosa y siniestra. Cuando Zoe irrumpió por la puerta trasera a las 3:30, con la ropa del colegio salpicada de barro del patio y una sonrisa brillante como el verano, Ryan sintió el familiar dolor del amor mezclado con terror. ¿Cómo se protege la inocencia de alguien cuando tu propio mundo se derrumba? La señora Patterson dice que podría haber un concurso de talentos el mes que viene. Zoe anunció, sentándose en la barra con la leche con chocolate que Pete siempre le guardaba fría. Quiero cantar esa canción que mamá solía tararear, la de los arcoíris. Bajó las piernas del taburete de la barra, sus movimientos evocando inconscientemente los gestos de Sara de años atrás. A Ryan se le hizo un nudo en la garganta al ver a su hija planear un futuro que de repente parecía incierto. La canción que mencionó era una que Sara había cantado durante las comidas nocturnas y los abrazos matutinos. Una canción de cuna que los había acompañado durante su breve y hermoso matrimonio y en el largo periodo posterior a la pérdida. Que Zoe la recordara y quisiera compartirla, se sintió como un regalo y una puñalada en el corazón. Algunos legados eran demasiado preciados para perderlos, incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Camille Brooks regresó la tarde siguiente. Su presencia creó un sutil cambio en la atmósfera del restaurante. Esta vez pidió un sándwich, picoteando el pan mientras sus ojos catalogaban detalles. Los bordes desgastados de los cubículos de vinilo, el ligero temblor de las manos de Pete al servir café, el cariño natural entre Ryan y su hija. Se quedó 2 horas, con el portátil abierto, pero ignorada en su mayor parte, con la atención dividida entre su teléfono y los pequeños dramas que se desarrollaban a su alrededor. Cuando un anciano forcejeaba con su andador cerca de la puerta, ella se puso de pie antes de que Ryan pudiera moverse. Sus suaves manos lo ayudaron a sentarse con sorprendente delicadeza. Gracias, cariño. El hombre jadeó, y algo en el rostro de Camille se quebró por un instante antes de que recuperara la compostura profesional.
Ryan se sorprendió observándola mientras los observaba, notando cómo se entretenía conversando con Zoe sobre proyectos escolares y colores favoritos. Había un anhelo en su atención, como si intentara resolver un rompecabezas o recordar algo importante. Cuando Zoe derramó jugo sobre el mostrador, Camille apareció con servilletas antes de que Ryan pudiera reaccionar, con movimientos rápidos y ensayados. Los accidentes ocurren, le dijo a Zoe con una sonrisa que parecía oxidada por la falta de uso. Lo importante es limpiar después. Las palabras tenían un peso más allá de su significado superficial, y Ryan se encontró estudiando el perfil de Camille mientras ayudaba a su hija a limpiar el desastre. ¿Qué accidente seguía intentando limpiar? ¿Qué traía a una mujer como ella a un lugar como Pete's Corner? La multitud del viernes por la tarde se redujo a su grupo habitual de clientes habituales del café cuando Camille finalmente se acercó al mostrador. Su compostura flaqueó ligeramente, como si pisara hielo fino. «Tu hija es encantadora», dijo, con una voz que transmitía una cuidadosa neutralidad. «Me recuerda a alguien». La frase quedó suspendida entre ellos, cargada de una historia no contada. Ryan le sirvió otro café, notando cómo su anillo de bodas reflejaba la luz. Una fina banda que parecía haber sido retorcida y girada por dedos nerviosos. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó, y algo en su tono lo hizo mirar más de cerca. No era una conversación casual. Era una exploración, aunque no podía imaginar qué enemigo podría estar buscando. 6 años, respondió Ryan, limpiando el mostrador con movimientos que se habían convertido en un hábito inconsciente. Pete me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Se encontró compartiendo más de lo que pretendía. Algo en la atención de Camille le hacía querer llenar el silencio. «Mi esposa murió cuando Zoe tenía 5 años. Accidente de coche en una noche como la de ayer. Todo lluvia y mala visibilidad. Pete me dejó adaptarme a su horario. Nunca se quejaba cuando tenía que salir temprano para obras de teatro o citas médicas. Las palabras se sentían extrañas en su boca. Esta conversación casual sobre lo peor que le había pasado en la vida. Pero Camille escuchaba con la intensidad de quien entendía que algunas historias solo se pueden contar una vez, a la persona adecuada en el momento preciso. La taza de café de Camille tembló levemente en sus manos, y la dejó con cuidado. «Siento mucho tu pérdida», dijo, y las palabras tenían más peso del que la cortesía requería. «No es fácil criar a un hijo sola». Algo en su tono sugería conocimiento personal, una comprensión compartida del agotamiento particular que conllevaba ser todo para alguien pequeño y confiado. Miró hacia donde Zoe estaba sentada en una cabina, coloreando con férrea concentración, sacando la lengua como lo hacía cuando estaba inmersa en un flujo creativo. «Tienes suerte de tenerte». La declaración parecía un veredicto, como si Camille hubiera estado evaluando su paternidad y la hubiera encontrado adecuada. Pero, ¿por qué importaba su opinión? ¿Qué hacía que la aprobación de esta desconocida se sintiera tan necesaria? ¿Sari? Esa noche, después de que el último cliente se marchara y las sillas se apilaran sobre las mesas como pájaros dormidos, Ryan se encontró pensando en Camille Brooks. Su tarjeta de visita seguía en el bolsillo de su delantal, un pequeño rectángulo de posibilidad que no se atrevía a examinar con detenimiento. Pete contaba la caja registradora con la lenta deliberación de quien saborea rituales familiares, sus movimientos cargando el peso de 43 años. «Se acerca una tormenta», dijo sin levantar la vista, aunque el cielo afuera estaba despejado. «Esta vez es diferente. De la que lo cambia todo». Sus palabras parecían una profecía, una advertencia, las primeras líneas de una historia que terminaría de maneras que Ryan aún no podía imaginar. El restaurante contenía la respiración a su alrededor, como si incluso las paredes supieran que algunas conversaciones eran demasiado importantes para interrumpirlas. El fin de semana trajo una calidez inusual, y con ella, Camille Brooks se convirtió en una presencia habitual en Pete's Corner. Llegaba cada mañana a las 9:15 en punto,
Se sentaba en su mesa de la esquina y procedía a realizar lo que parecía una investigación intensiva, disfrazada de comida informal. Ryan la observaba, fijándose en cómo programaba sus pedidos para que coincidieran con las horas punta, cómo se demoraba durante los cambios de turno, la atención que prestaba al flujo de clientes y al funcionamiento de la cocina. Su portátil permanecía abierto, pero la mayor parte del tiempo ignorado, un detalle en cualquier actuación que estuviera ofreciendo. Los $20 de propina que dejaba sugerían una enorme culpa o una fortuna inmensa, posiblemente ambas. Pero era la forma en que miraba a Zoe lo que despertaba los instintos protectores de Ryan. No con depredadores, sino desesperada, como alguien que intenta recordar como ser humano. El lunes por la mañana llegó una revelación envuelta en papel membretado. Las manos de Pete temblaban al leer la oferta. Su rostro oscilaba entre la sorpresa, la resignación y algo que podría haber sido alivio. «Quieren comprar el edificio del negocio», explicó, con la voz hueca por el agotamiento. «Un valor justo de mercado. Dicen que más que justo, en realidad». Los papeles se extendían sobre su escritorio como un diagnóstico. Cada párrafo era un clavo más en el ataúd de todo aquello en torno a lo cual Ryan había construido su vida. Afuera, Camille Brooks estaba sentada en su mesa habitual, con la atención aparentemente centrada en la pantalla de su portátil. Pero Ryan la sorprendió mirando hacia la oficina, con una expresión indescifrable tras su máscara profesional. La coincidencia le parecía demasiado conveniente, demasiado limpia. En su experiencia, la vida rara vez ofrecía explicaciones tan claras. El representante de la empresa quiere reunirse esta tarde. Pete continuó, sus palabras cayendo como piedras en agua quieta. Hablando de plazos de transición, consideraciones con los empleados, cortesía profesional, lo llamaban. La ironía no se le escapó a Ryan. Cortesía profesional por destruir la obra de la vida de alguien. Pensó en el fondo universitario de Zoe, en el pequeño apartamento que llamaban hogar, en el cuidadoso equilibrio entre facturas y sueños que los mantenía a flote. 6 años construyendo algo parecido a la estabilidad, y todo podría desaparecer de un plumazo. A través de la ventana de la oficina, observó a Camille escribir algo en su portátil, con movimientos precisos y decididos. Fuera cual fuese el juego al que estuviera jugando, Ryan empezaba a comprender que él era una de las piezas. La reunión de la tarde llegó con la puntualidad de un funeral. Ryan continuó con sus preparativos en la cocina, pero el sonido se filtraba a través de las delgadas paredes de la oficina de Pete como humo por las grietas. La voz que emergió era familiar, nítida, profesional, con la autoridad que movía montañas y destruía sueños. Camille Brooks, al parecer, era más que una clienta más con un gusto caro por el café. Era la enemiga con rostro humano. La corporación, envuelta en un suéter color crema y vaqueros oscuros. Las manos de Ryan se movían automáticamente a través de sus tareas habituales mientras su mundo se reconstruía en torno a esta nueva realidad. La mujer que había ayudado a Zoe a limpiar el jugo derramado era la misma que quería destrozar sus vidas por márgenes de beneficio y progreso. El plazo es ajustado, pero manejable. La voz de Camille se filtraba a través de la pared, cada palabra precisa como una cuchilla. 30 días deberían ser suficientes para la transición. Brindaremos asistencia con la colocación de empleados siempre que sea posible. ¿Colocación de empleados? Como si Ryan fuera un mueble que necesitara encontrar una nueva habitación. Apretó el mango de su cuchillo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La cebolla frente a él se desdibujó mientras la ira y la traición le atormentaban en el pecho. A través de la ventana de servicio de la cocina, pudo ver a Zoe en su puesto habitual, trabajando en sus deberes con la concentración de alguien que cree que el mundo es estable y predecible. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que los adultos a veces usan máscaras, que la amabilidad puede ser una estrategia, que la mujer que le había sonreído estaba a punto de robarle el sustento a su padre? Cuando Camille salió de la oficina, con su compostura profesional intacta, Ryan la esperaba. La cocina de repente se sintió demasiado pequeña,
demasiado calurosa, cargada con los L. La intensidad de la confrontación. 30 días, dijo, con las palabras saboreando a ceniza en la boca. Muy generoso de tu parte. Su voz no transmitía el calor que le quemaba el pecho, solo la fría aceptación de la traición. El paso de Camille vaciló, su máscara se deslizó lo justo para revelar algo que podría haber sido arrepentimiento. Son solo negocios, respondió, pero las palabras sonaron huecas incluso para ella. Nada personal. Ryan rió, un sonido sin humor. Todo es personal cuando es tu vida la que se derrumba. El silencio entre ellos se estiró como un alambre, listo para romperse a la menor presión. Zoe levantó la vista de su tarea, sintiendo la tensión que crepitaba entre los adultos como electricidad estática. «Papá, ¿está todo bien?» Su voz transmitía la particular preocupación de una niña que ya había aprendido que los problemas de los adultos podían convertirse en sus problemas sin previo aviso. Ryan forzó su expresión a algo parecido a la normalidad, aunque sus manos aún temblaban de ira contenida. «Todo está bien, cariño. Solo charla de adultos». Pero nada iba bien, y todos lo sabían. Camille recogió sus cosas con movimientos que denotaban retirada. Su anterior confianza había sido reemplazada por algo que parecía casi vergüenza. «Me pondré en contacto con los detalles», le dijo a Pete, pero sus ojos se encontraron con el rostro de Ryan. «Siento que tenga que ser así». La disculpa cayó entre ellos como una promesa rota, demasiado poco y demasiado tarde. Esa noche, después de que Zoe se durmiera y el apartamento volviera a su habitual silencio, Ryan se sentó a la mesa de la cocina con la tarjeta de visita de Camille delante. Desarrollo estratégico. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo alguien se despertaba una mañana y decidía que su vocación era desarrollar estratégicamente las vidas de otras personas hasta hacerlas desaparecer? Pensó en cómo había ayudado a Zoe, la cuidadosa delicadeza de sus movimientos, la grieta en su armadura cuando creía que nadie la veía. Las personas no solían ser completamente malas ni completamente buenas. Sara solía decir que simplemente eran complicadas. Pero las complicaciones eran lujos que Ryan no podía permitirse, no cuando la estabilidad de su hija pendía de un hilo. No cuando 30 días lo separaban de un futuro incierto. A la mañana siguiente llegó el primer bocado real del otoño, el tipo de frío que hacía que el verano pareciera un recuerdo lejano. Ryan llegó a la esquina de Pete y encontró a Camille ya en su puesto, tomando un café frío hacía tiempo. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, como si la confesión le hubiera quitado algo esencial de la compostura. Cuando él le trajo una taza nueva, la abrazó como si fuera un salvavidas. «Gracias», dijo, y las palabras pesaron más de lo debido. «No tienes que seguir viniendo aquí», respondió Ryan. No con crueldad, pero sin calidez. «La fase de reconocimiento ha terminado. Ya tienes lo que buscabas». Camille se estremeció como si la hubiera golpeado. Su distancia profesional, cuidadosamente mantenida, se quebró como el hielo. «No es tan sencillo», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Nada de esto es sencillo ya». La confesión flotaba entre ellos, cargada de implicaciones que Ryan no estaba listo para explorar. A través de la ventana, el rincón de Pete reflejaba la luz de la mañana como un cuadro de un pequeño pueblo estadounidense. Todo madera cálida, trabajo honesto y sueños que importaban a quienes los albergaban. Pronto desaparecería, reemplazado por algo eficiente, rentable y completamente sin alma. Progreso, lo llamaban, como si moler pequeños sueños bajo las ruedas corporativas de alguna manera mejorara el mundo. Ryan volvió a llenar su taza, notando cómo le temblaban ligeramente las manos. Las ojeras que sugerían noches de insomnio. Incluso los enemigos, al parecer, podían sufrir por el trabajo que elegían. El miércoles llegó el día de la foto escolar de Zoe, y entró corriendo al restaurante después de clases con la particular emoción de una niña a la que le habían permitido usar su vestido favorito para ir a la escuela. «La señora Patterson dice que sonreí tanto que se me vieron todos los dientes», anunció,
subiéndose a su taburete habitual en el mostrador, y Tommy Morrison intentó hacer orejas de conejo detrás de mi cabeza, pero la señora Patterson lo atrapó. Su historia se desató con la misma rapidez con la que niños de 8 años comparten las aventuras del día, cada detalle igualmente importante y urgente. Ryan sonrió a pesar del peso sobre sus hombros, dejando que su alegría alejara la oscuridad que se había estado acumulando desde la revelación del lunes. Algunas cosas permanecieron puras, intactas por las complicaciones de los adultos y las estrategias corporativas. Camille escuchó la historia de Zoe con una intensidad que parecía desproporcionada a su contenido, como si intentara memorizar cada palabra. Cuando Zoe mencionó que quería regalarle su foto a la amable señora que siempre se sienta en la esquina, la expresión cuidadosamente controlada de Camille se quebró por completo. «Es muy dulce de tu parte», logró decir, con la voz cargada de algo que podrían haber sido lágrimas. «Pero no estoy seguro de estar aquí mucho tiempo más». Las palabras cayeron como una profecía, cargando peso más allá de su significado superficial. Raya se encontró estudiando su rostro, notando cómo la pena se extendía por sus facciones como el tiempo. ¿Qué estaba de luto? ¿Qué le había arrebatado este pequeño restaurante que no esperaba perder? La verdad llegó a pedazos, esparcida por el resto de la semana como migas de pan que se abrían paso a través de un bosque oscuro. Las llegadas tardías y las salidas tempranas de Camille, las llamadas que atendía afuera, su voz con la agudeza de quien libra una batalla perdida. La forma en que tocaba las fotografías enmarcadas en las paredes de Pete como si se despidiera de viejos amigos. El viernes por la tarde trajo la pieza final cuando Zoe, con la intrépida curiosidad de la infancia, hizo la pregunta que había estado flotando en el aire sin ser formulada. ¿Está triste, señorita Camille? Se parece a papá cuando mamá se fue al cielo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el suave silbido de la cafetera y el lejano rumor del tráfico en la calle principal. La compostura de Camille se hizo añicos como un cristal al chocar contra el hormigón. La máscara profesional que llevaba se disolvió, revelando algo crudo y roto debajo. «Sí, cariño», susurró, con una voz apenas audible. «Estoy triste, muy triste». Ryan observó esta transformación con una mezcla de fascinación y horror, presenciando el momento en que los muros cuidadosamente construidos se derrumbaban. «Tuve una niña una vez». Camille continuó, sus palabras saliendo a pedazos. «Tenía más o menos tu edad. Le encantaba la leche con chocolate, cantar canciones y hacer dibujos que nunca se parecían a lo que se suponía que debían ser. El pasado flotaba en el aire como humo, cargando con todo el peso de la pérdida, el arrepentimiento y un amor que no tenía a dónde ir». «¿Qué le pasó?», preguntó Zoe con la franqueza que solo los niños podían lograr, sin darse cuenta de que algunas preguntas abrían heridas que nunca sanaban del todo. Camille se quedó sin aliento, y por un momento Ryan pensó que iba a huir por completo. En cambio, metió la mano en su cartera y sacó una fotografía. Una niña pequeña con rizos rubios y una sonrisa entreabierta, de pie en lo que parecía ser ese mismo restaurante. Se sintió mal. Camille simplemente dijo, «A veces las niñas se enferman, y por mucho que sus mamás las quieran, no pueden mejorar». La fotografía tembló en sus manos, y Ryan se encontró acercándose. Su ira anterior se vio agravada por el reconocimiento. El dolor conocía el dolor, incluso cuando llevaba los colores del enemigo. El restaurante contuvo la respiración a su alrededor mientras la historia de Camille se derramaba en fragmentos rotos. Lily tenía 6 años cuando los médicos detectaron el tumor, 6 cuando comenzaron los tratamientos, y la esperanza se convirtió en una negociación diaria con la desesperación. Habían ido a Pete's Corner todos los sábados a desayunar. Lily insistía en panqueques con forma de animales y chocolate caliente con malvaviscos extra. Decía que este lugar se sentía como en casa, susurró Camille, con los dedos recorriendo los bordes de la fotografía. Incluso cuando todo se desmoronaba, teníamos las mañanas de los sábados aquí. Ryan sintió que su ira cambiaba,
transformándose en algo más complejo y difícil de categorizar. ¿Cómo se odia a alguien cuyo dolor refleja el tuyo? ¿Cómo se lucha contra un enemigo que resulta ser otro padre herido que tropieza entre los escombros de sueños destrozados? Pensé que si podía cerrar este lugar, continuó Camille, con la voz cada vez más fuerte, incluso mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, por fin podría dejarla ir. Dejar de pasar por allí cada fin de semana. Dejar de esperar ver su fantasma en la mesa de la esquina. Pensé que destruirlo detendría el dolor. La admisión pendía entre ellos como una confesión, cruda, honesta y terrible en su simplicidad. Ryan comprendió la lógica aunque reconoció su defecto fundamental. El dolor no funcionaba así. Te seguía donde quiera que fueras, paciente como una sombra, inmune a la geografía, la estrategia y la destrucción cuidadosa de lugares significativos. No se podía destruir el amor, por mucho que doliera cargar con él. Zoe, con la sabiduría que a veces emana de la inocencia, se inclinó sobre el mostrador y le dio una palmadita a la mano de Camille. Mamá no se ha ido realmente, dijo con la seguridad de quien ha aprendido a vivir con una pérdida imposible. Simplemente es diferente ahora, como cuando las orugas se convierten en mariposas, solo que no podemos ver las mariposas porque están demasiado ocupadas volando por el cielo. Su lógica infantil flotaba en el aire como una bendición, simple y profunda, y de alguna manera exactamente lo que el momento requería. El sollozo de Camille provenía de algún lugar profundo y oculto. Un sonido de ruptura que también podría haber sido sanador. A veces, Ryan se dio cuenta de que las verdades más importantes provenían de niños de 8 años que dibujaban imágenes que nunca se parecían a lo que se suponía que debían ser. El fin de semana transcurrió en una extraña suspensión del tiempo normal, como si el restaurante se hubiera convertido en una burbuja, donde las reglas habituales no se aplicaban. Camille regresó ambos días, pero su presencia se había transformado de un reconocimiento a algo que parecía casi una peregrinación. Se sentó en diferentes mesas, pidió diferentes comidas, su atención se centraba en su interior en lugar de catalogar detalles para los informes corporativos. Ryan se encontró observándola procesar la revolución interna que las inocentes preguntas de Zoe habían desencadenado y su propio momento de colapso. El cambio, cuando llegaba, rara vez se anunciaba con bombos y platillos. Más a menudo llegaba silenciosamente, entre un respiro y el siguiente, invisible hasta que, de repente, todo era diferente. El lunes por la mañana hubo llamadas telefónicas y conversaciones en voz baja. La voz de Camille se filtraba por la puerta de la oficina con un tono nuevo. No la autoridad tajante de la semana pasada, sino algo que sonaba casi a súplica. Necesito más tiempo, repetía, aunque no estaba claro para quién ni para qué. Pete emergió de estas conversaciones con aspecto perplejo y cautelosamente esperanzado, su rostro curtido con la expresión de un hombre al que se le había concedido un indulto inesperado. «Quiere explorar alternativas», le dijo a Ryan durante la pausa del almuerzo. «Quizás encontrar una manera de preservar el carácter del lugar sin dejar de cumplir con los objetivos de desarrollo». Parecía un doble discurso corporativo, pero algo en la voz de Pete sugería que creía que realmente podría significar algo. Resultó que las alternativas involucraban arquitectos, conservacionistas, abogados urbanistas y representantes de la sociedad histórica. El portátil de Camille, anteriormente usado para lo que Ryan ahora entendía como planes de invasión corporativa, se convirtió en la central de mando de algo que sospechosamente parecía la salvación. Trabajaba con la intensidad de quien corre contrarreloj, haciendo llamadas, revisando documentos y esbozando posibilidades en servilletas. Cuando Zoe le preguntó qué estaba haciendo, la respuesta de Camille fue simple: intentando arreglar algo que rompí antes de saber que era valioso. La honestidad de la noticia pilló a Ryan por sorpresa. Esta admisión de que incluso los adultos a veces cometen errores tan fundamentales que cambian la forma del mundo. El martes trajo una noticia que resonó en Cedar Falls como piedras arrojadas en agua estancada. La empresa promotora retiraba su propuesta original,
alegando preocupaciones sobre el impacto en la comunidad y la opinión de las partes interesadas. En su lugar surgió algo sin precedentes, una alianza que preservaría Petes Corner, y al mismo tiempo, transformaría el terreno baldío de al lado en algo que realzaría, en lugar de destruir, el carácter del barrio. Les costará más. Pete explicó, con la voz maravillada de quien presencia una gracia inesperada. Mucho más, pero ella los convenció de que valía la pena. Señaló con la cabeza el puesto de Camille, donde estaba sentada rodeada de papeles y tazas de café. Su costoso traje había sido reemplazado por vaqueros y un suéter que parecía casi normal, casi humano. La transformación de Camille fue sutil pero inconfundible, como ver cómo el invierno daba paso lentamente a la primavera. Sonreía con más facilidad, se reía de las historias de Zoe e incluso ayudaba con el ajetreo de la tarde cuando andaban cortos de personal. Sus movimientos perdieron la precisión corporativa, volviéndose más relajados, más genuinos. Cuando el nieto de un cliente habitual se raspó la rodilla en el aparcamiento, sacó vendas de un bolso que parecía haberse transformado de arsenal empresarial a kit de herramientas maternal. Viejas costumbres, explicó cuando Ryan arqueó una ceja. Una vez que eres madre, siempre estás preparada para raspaduras en las rodillas y lágrimas. El pasado todavía dolía, pero ya no parecía ser el único tiempo que importaba. La tarde del miércoles trajo esa luz dorada que hacía que los momentos cotidianos parecieran cuadros. Zoe estaba sentada en la encimera trabajando en un proyecto escolar sobre árboles genealógicos, sacando la lengua y concentrada mientras dibujaba cuidadosamente ramas y las etiquetaba con nombres. ¿A quiénes pongo de abuelos?, le preguntó a Ryan. Su pregunta era inocente, pero estaba cargada de las complejidades de su truncada estructura familiar. Los padres de Sara habían muerto años antes de que Zoe naciera, y la familia de Ryan solo existía en llamadas telefónicas dispersas y tarjetas navideñas de personas que parecían más parientes lejanos que familiares reales. ¿Qué tal Pete?, sugirió Ryan, y el rostro de Zoe se iluminó como el amanecer. Y la señora Morrison, de la casa de al lado, siempre nos trae galletas. La familia, al parecer, era más una cuestión de elección que de biología. Camille observaba la conversación con una expresión. Ryan estaba aprendiendo a reconocer el anhelo particular de alguien que había perdido su lugar en el mundo y trataba de encontrar su lugar de nuevo. Cuando Zoe le preguntó si también quería estar en el árbol genealógico, la sonrisa de Camille se esfumó. Me sentiría honrada, dijo en voz baja, y algo en su voz sugería que hablaba con más sinceridad de la que requería la cortesía. Ryan se encontró observando su rostro mientras Zoe escribía cuidadosamente señorita Camille en una rama cerca del borde del papel, notando cómo la gratitud y el dolor se reflejaban en sus rasgos como nubes en el sol. Algunas familias nacían, otras eran elegidas, y otras se formaban a partir de los fragmentos rotos de lo anterior. La verdad sobre las segundas oportunidades llegaba lentamente, se revelaba. En conversaciones de cafetería y silencios compartidos. Camille se había tomado una excedencia de su empresa, aparentemente para supervisar el proyecto Petes Corner, pero en realidad para descubrir quién quería ser cuando no estuviera huyendo del dolor. Llevo 2 años sonámbula, le dijo a Ryan una tranquila tarde de viernes, con las manos envueltas en una taza fría. Haciendo lo que tenía que hacer, diciéndome que el trabajo era suficiente, que mantenerse ocupada significaba seguir viva. Su honestidad era sorprendente por su plenitud. Admitir que el éxito y la supervivencia no eran lo mismo. A veces, Ryan se daba cuenta de que lo más valiente era dejar de moverse el tiempo suficiente para sentir aquello de lo que habías estado huyendo. A Lily le habría encantado este lugar. Camille continuó, con una nueva cualidad en su voz, no la agudeza de un dolor reciente, sino algo más suave, más tolerante. Siempre decía que los restaurantes parecían hogares ajenos, cálidos y llenos de historias. Creo que habría adoptado a Pete como otro abuelo y lo habría convencido de que le enseñara a hacer panqueques. La imagen flotaba en el aire entre ellos, agridulce, pero ya no puramente dolorosa.
Ryan estaba aprendiendo que el dolor podía transformarse sin desaparecer, convirtiéndose en algo que uno cargaba en lugar de algo que lo cargaba a uno. El amor no tenía por qué terminar cuando la vida terminaba. Solo tenía que encontrar nuevas formas de expresarse. Octubre pintó Cedar Falls de tonos dorados y carmesí, y con él llegaron cambios que parecían inevitables y milagrosos. La colaboración entre Camilles Company y Petes Corner se había convertido en algo sin precedentes, un proyecto de desarrollo comunitario que preservaba lo que importaba mientras construía algo nuevo a su lado. Pete seguía siendo propietario y jefe de cocina, pero con socios que entendían que algunas cosas valen más que sus márgenes de beneficio. Ryan fue ascendido a subgerente. Sus 6 años de discreta competencia finalmente fueron reconocidos con un título y un salario que le hicieron dejar de contar el cambio con tanto cuidado. «Te lo ganaste», le dijo Pete. Pero ambos sabían que el verdadero artífice de esta transformación estaba sentado en la mesa de la esquina, rodeado de planos, permisos de construcción y sueños hechos realidad. Camille se había convertido en una figura habitual en sus vidas con la gradual inevitabilidad del cambio de estación. Ayudaba a Zoe con los deberes, le enseñaba juegos de cartas que implicaban más risas que estrategia y escuchaba sus resúmenes del día escolar con la atención de quien disfruta de cada detalle. «Es buena con los niños». Pete observó una tarde como Camille le enseñaba a Zoe a doblar servilletas para formar animales de origami. Un talento natural. Lástima que no tenga ninguno propio. Ryan no lo corrigió. No se atrevió a explicarle sobre Lily, la pérdida y cómo el amor perduraba incluso cuando su objeto ya no estaba. Algunas historias pertenecían a sus narradores originales, y el dolor de Camille era suyo para compartirlo o conservarlo, como ella quisiera. La primera nevada llegó temprano ese año, cubriendo las cascadas de cedro de un blanco que hacía que todo pareciera limpio y posible. Ryan llegó al restaurante y encontró a Camille ya allí, con su aliento empañando la ventana mientras veía caer los copos. A Lily le encantaba la primera nevada, dijo sin darse la vuelta. Dijo que era como si el mundo se pusiera un vestido de novia. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, sin las agudezas que el dolor había suavizado con el tiempo. Ryan le sirvió café y se quedó junto a ella junto a la ventana, observando cómo su pequeño pueblo se transformaba bajo la cuidadosa atención del invierno. «Zoe dice lo mismo», respondió. «Debe ser algo sobre las niñas y la nieve que ve magia donde los adultos solo ven el clima». Permanecieron en un cómodo silencio, dos padres que comprendían que algunas observaciones eran demasiado valiosas como para ser algo más que ciertas. El restaurante se llenó con su habitual clientela matutina, pero el ambiente había cambiado sutilmente durante el último mes. Las conversaciones se prolongaban más, las risas se hacían más fáciles y el espacio mismo parecía respirar con alegría. Camille había obrado algún tipo de magia durante las conversaciones de la renovación, asegurándose de que cada cambio honrara lo anterior, a la vez que dejaba espacio para lo que podría ser. Aparecieron nuevos equipos junto con viejas tradiciones, mejoras de eficiencia que, de alguna manera, hicieron que todo se sintiera más personal en lugar de menos. «Ella lo entiende», Pete le dijo a Ryan durante un momento de silencio entre pedidos. «Entiende que algunas cosas no se pueden mejorar, solo conservar». Fue un gran elogio de un hombre que había pasado 43 años defendiendo su pequeño rincón del mundo contra la implacable marea del progreso. La Semana de Acción de Gracias trajo consigo el tipo de bullicio, una energía que hacía que los restaurantes se sintieran como el corazón de sus comunidades. Las familias se reunían para disfrutar de comidas tradicionales, viejos amigos se ponían al día con un café, y el ritmo habitual de la vida de un pueblo pequeño se aceleraba hasta convertirse en algo parecido a una celebración. Camille se entregó a la preparación con un entusiasmo que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Aprendió a usar la caja registradora y ayudó con el inventario. E incluso convenció a Pete para que la dejara probar a hacer masas para tartas. «Lily y yo solíamos hornear juntas», explicó cuando Ryan la encontró en la cocina a las 6 de la mañana, espolvoreando su costoso suéter como si fuera nieve. «No he hecho nada desde que murió».
Olvidé lo terapéutico que podía ser. Las tartas que salían del horno eran imperfectas pero hermosas, con la dulzura particular que emana del amor horneada en cada capa. ¿Te quedas para Acción de Gracias?, preguntó Zoe a Camille el miércoles por la tarde. Era una pregunta inocente, pero cargada de la esperanza de alguien que había aprendido a no dar por sentados los regalos. Camille dudó, mirando a Ryan como si pidiera permiso para algo que no podía nombrar. No quiero entrometerme, dijo con cuidado. Las fiestas son para la familia. Ryan se encontró hablando antes de poder pensar demasiado en las implicaciones. Eres bienvenido a unirte a nosotros. Nada sofisticado, solo pavó, gratitud y cualquier partido de fútbol que Zoe decida ver. La invitación flotaba en el aire entre ellos, simple y complicada a la vez. Ryan estaba aprendiendo que la familia no siempre se trataba de parentesco. A veces se trataba de estar presente, elegir preocuparse por la felicidad de los demás tanto como por la propia. Acción de Gracias llegó fresco y despejado, el tipo de día de noviembre que te hacía agradecer por los hogares con calefacción, los refrigeradores llenos y las personas que elegían amarte a pesar de tus imperfecciones. El apartamento de Ryan nunca había albergado una fiesta formal. Comida, pero Camille llegó temprano con flores, vino y una energía nerviosa que le recordó que la valentía se manifiesta de muchas maneras. Zoe se autoproclamó anfitriona, mostrándole a Camille su habitación, sus proyectos de arte y la fotografía de Sara que colgaba de la repisa como una dulce bendición. A mamá le habrías caído bien, anunció Zoe con la seguridad de quien cree que el amor trasciende las fronteras físicas. Siempre decía que las mejores personas son las que ayudan a otros a sentirse menos solos. La sabiduría de los niños de 8 años seguía asombrando a Ryan. Su capacidad para ver con claridad a través de las complicaciones que confundían a los adultos. La comida en sí fue caótica y perfecta, llena de panecillos ligeramente quemados y una gratitud perfectamente sazonada. Recorrieron la mesa compartiendo aquello por lo que estaban agradecidos, una tradición que Ryan había comenzado el año después de la muerte de Sara. Desesperados por encontrar luz en lo que parecía una oscuridad interminable. Estoy agradecido por los días de nieve, la leche con chocolate y los panqueques de papá, comenzó Zoe, y su lista se amplió para incluir a Pete y a la señora Morrison y las nuevas pulseras de la amistad que su mejor amiga le había enseñado a hacer. La gratitud de Ryan era indescriptible. Este apartamento, esta hija, este inesperado alivio del desastre financiero. Pero lo intentó de todos modos. Agradezco las segundas oportunidades, dijo simplemente. Por la gente que decide quedarse, incluso cuando irse sería más fácil. Sus ojos se encontraron con el rostro de Camille al otro lado de la mesa, notando cómo parpadeaba rápidamente, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Agradezco a las familias que te eligen de nuevo, dijo Camille cuando llegó su turno. Una voz cargada de emoción. Por las niñas que hacen buenas preguntas y los padres que hacen espacio en sus mesas para personas rotas que intentan recomponerse. Hizo una pausa, mirando alrededor del pequeño apartamento que, de alguna manera, parecía repleto de posibilidades. Y estoy agradecida por Lily, quien me enseñó que el amor no termina solo porque la vida sí. Ella está aquí con nosotros, creo, en cada acto de bondad, en cada momento de gracia, cada vez que elegimos abrir nuestros corazones en lugar de cerrarlos. El silencio que siguió fue pleno en lugar de vacío, esperado con reconocimiento y aceptación, y con la paz particular que surgió al finalmente decir una verdad que había sido demasiado grande para expresarla con palabras. Después de cenar, caminaron por el centro de Cedar Falls, las calles tranquilas y pacíficas bajo las estrellas del amanecer. Zoe se adelantó saltando, sus manos enguantadas atrapando copos de nieve, mientras los adultos la seguían a un ritmo más pausado. Gracias, dijo Camille de repente, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Por hoy, por todo. No me di cuenta de cuánto necesitaba esto hasta que lo tuve. Ryan estudió su perfil a la luz de la farola,
notando cómo la satisfacción había suavizado las agudezas que el dolor había tallado en sus rasgos. «Gracias por salvar el restaurante», respondió. «Por ver lo que el resto de nosotros no podíamos ver. Que vale la pena luchar por algunas cosas, incluso cuando luchar cuesta más que rendirse». Caminaban en un cómodo silencio, dos personas que habían aprendido que la sanación no provenía de olvidar el dolor, sino de encontrar maneras de transformarlo en algo generador. Diciembre trajo noticias que lo cambiaron todo una vez más, aunque esta vez los cambios se sintieron como regalos en lugar de amenazas. La empresa de Camille le había ofrecido un puesto permanente supervisando proyectos de desarrollo comunitario, un trabajo que le permitiría quedarse en Cedar Falls mientras usaba sus habilidades para preservar en lugar de destruir. «No es para lo que me formé. Para eso», les dijo a Ryan y Pete mientras tomaban un café una nevada mañana de lunes. «Pero quizá ese sea el punto. Quizá no debamos hacer aquello para lo que nos entrenaron. Quizá debamos hacer lo que nos llama, incluso cuando la llamada se disfraza de catástrofe». Sus palabras llevaban el peso de la dura sabiduría, la que solo surge al caminar sobre el fuego y descubrir que algunas cosas sobreviven a la quema. El puesto significaría quedarse en Cedar Falls permanentemente, echar raíces en un lugar que nunca se había concebido como nada más que una asignación temporal. «Hay un apartamento encima de la librería», mencionó Camille con indiferencia, aunque Ryan captó la esperanza subyacente en su voz. «Señora Peterson busca un inquilino confiable, alguien que aprecie el carácter de los edificios antiguos». El apartamento estaba justo enfrente de la esquina de Pete, con ventanas que enmarcaban el restaurante como un cuadro. Vivir allí la haría parte del ritmo diario de su vida en un pequeño pueblo, presente para el café de la mañana, las tareas de la tarde y los miles de pequeños momentos que forjaban relaciones día a día. La planificación navideña comenzó con el entusiasmo característico de Zoe y el cuidadoso presupuesto de Ryan. Pero este año se sintió diferente. Camille se había asegurado discretamente de que la fiesta de Navidad del restaurante fuera la mejor en sus 43 años de historia, con decoraciones que honraban la tradición y añadían toques de magia. A Lily le encantaba la Navidad, explicó cuando Pete le preguntó por la elaborada guirnalda y las luces centelleantes. Dijo que fue cuando todo el mundo decidió creer en los milagros al mismo tiempo. Las decoraciones transformaron la esquina de Pete en algo sacado de una película navideña. Luz cálida, música navideña y la alegría particular de celebrar en un lugar donde todos sabían tu nombre y tu historia. Y elegí amarte de todos modos. La multitud de Nochebuena era más grande de lo habitual, llena de familiares, amigos y vecinos que se habían enterado de la casi destrucción del restaurante y querían mostrar su apoyo. Camille trabajó junto a Ryan y Pete, con movimientos cómodos y seguros en el espacio que se había convertido en su segundo hogar. Cuando Zoe cantó su canción del arco iris para la multitud reunida, su voz clara llenó el restaurante de esperanza y recuerdos. Las lágrimas de Camille eran de alegría, en lugar de tristeza. «Es hermosa», le susurró a Ryan. «Sara estaría muy orgullosa». Las palabras transmitían reconocimiento y bendición, un reconocimiento de que el amor podía expandirse para incluir a nuevas personas sin disminuir lo que había sucedido. «Antes, tengo algo para ti», le dijo Camille a Zoe después de que el último cliente se fuera a casa y estuvieran limpiando los restos de la celebración. Sacó un paquete envuelto de detrás del mostrador. Sus cuidadosas cintas sugerían horas de paciente envoltura. Dentro había un álbum de fotos, con páginas llenas de imágenes del restaurante a lo largo de las décadas. Pete de joven hombre, clientes celebrando aniversarios y cumpleaños, la comunidad que había crecido alrededor de este pequeño lugar de reunión. La última página contenía una nueva foto. Ryan, Zoe, Pete y Camille se reunieron alrededor de una mesa, con los rostros radiantes de risa. «Toda familia necesita un disco», explicó Camille. «Prueba de que el amor surgió aquí, de que las vidas se entrecruzaron de maneras que importaban». El álbum se uniría a la fotografía de Sara en la repisa,
Otro testimonio de que las familias se presentan de muchas maneras. La víspera de Año Nuevo los encontró reunidos de nuevo en el apartamento de Ryan, esta vez por elección propia, no por las circunstancias. El año que había comenzado con tormentas y terminado con nieve había transformado todas sus vidas de maneras que jamás imaginaron. Pete dormitaba en el sillón reclinable, aliviado de su artritis por el calor de la ventilación de la calefacción y el suave murmullo de las personas que amaba compartiendo espacio. Zoe se había quedado dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de Camille, su pequeña mano aún agarrando la pulsera que Camille le había hecho. El lazo que envolvía el álbum de fotos. «Se siente segura contigo», observó Ryan, notando la expresión de paz en el rostro de su hija. Eso ya no es algo que le resulte fácil. Se siente segura porque le enseñaste que la seguridad era posible, respondió Camille, acariciando suavemente el cabello de Zoe con los dedos. Incluso después de la pérdida, incluso después de que todo se derrumbara, le mostraste que el amor podía reconstruir lo que el dolor había derribado. Sus palabras transmitían reconocimiento y gratitud, una comprensión del coraje particular que se necesitaba para permanecer abierto a la vida cuando ésta ya se había llevado tanto. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a florecer en el cielo, marcando la transición de un año al siguiente. Pero dentro del pequeño apartamento de Ryan, la verdadera celebración era más silenciosa y profunda. El reconocimiento de que la familia se podía elegir, de que la sanación era posible, de que el amor encontraba maneras de continuar incluso cuando parecía imposible. ¿Qué crees que nos traerá este año?, preguntó Ryan al acercarse la medianoche, la pregunta dirigida a la sala en general, pero dirigida hacia el futuro en el que todos elegían creer. Más nieve, murmuró Zoe soñolienta. Más panqueques, más a la señorita Camille. Su lista era práctica y optimista, el tipo de planificación futura en la que los niños de 8 años destacaban. Pete se removió en su silla y ofreció su propia predicción. Más café, más comunidad, más razones para estar agradecidos. Sus palabras transmitían la satisfacción de un hombre que había visto preservada y honrada la obra de su vida, que había encontrado en Camille no solo una socia, sino un alma gemela comprometida con preservar lo que más importaba. Más segundas oportunidades, añadió Camille con voz suave y asombrada. Más pruebas de que las peores cosas que nos pasan no tienen por qué ser las últimas. Más pruebas de que el amor se multiplica cuando se comparte en lugar de acumularse. Sus palabras flotaban en el aire como una bendición, una promesa, una oración respondida por personas lo suficientemente valientes como para mantener sus corazones abiertos a pesar de los riesgos. La cuenta regresiva comenzó en la televisión, pero su verdadera celebración había estado ocurriendo todo el año. En el café de la mañana y las tareas de la tarde, en las comidas compartidas y las conversaciones difíciles, en el reconocimiento gradual de que se habían convertido en algo que ninguno de ellos había planeado, pero que todos necesitaban. Al llegar la medianoche, alzaron sus copas de sidra espumosa en un brindis que no requirió palabras. Afuera, Cedar Falls dormía bajo su manto de nieve. El pequeño pueblo que había presenciado su transformación continuaba su propia existencia tranquila. El rincón de Pete abría por la mañana, dando la bienvenida a otro día de pequeños milagros y gracia ordinaria. Ryan volteaba panqueques y servía café. Zoe hacía la tarea en el mostrador, y Camille se sentaba en su mesa elegida, ya no como una extraña observando, sino como un miembro de la familia que se había elegido a sí misma. A veces, las mejores historias no terminaban con declaraciones dramáticas ni resoluciones perfectas. A veces simplemente continuaban un día a la vez, una decisión a la vez, un acto de amor que se construía tras otro hasta que algo hermoso emergía de lo que una vez parecía roto sin remedio. La nieve caía sin parar fuera de las ventanas, cada copo único, pero parte de algo más grande, algo que transformaba el mundo, no por la fuerza, sino mediante la acumulación gradual de pequeños y persistentes actos de gracia. Y en la cálida luz de un pequeño apartamento encima de un pequeño restaurante en un pequeño pueblo,
4 personas que se habían encontrado a través de la tormenta y las circunstancias continuaban la silenciosa labor de construir una familia con los materiales a mano. Amor, pérdida, esperanza y la inquebrantable creencia de que el mañana podría ser mejor que hoy. No porque el dolor desaparecería, sino porque lo afrontarían.